Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase número 2. En este caso, el tema de esta unidad número 2 es elementos del computador. Dentro de los elementos te vamos a tener algunos objetivos, como por ejemplo, identificar las funciones del scroll bar, cómo encender y apagar el computador, escritorio de Windows y elementos de una ventana explorador de Windows, ¿sí? Indica que es empleando el reconocimiento físico en laboratorio de computación para el entendimiento y dominio de estos elementos importantes. Entonces, como no tenemos en este caso laboratorio, vamos a tratar de hacerlo en casa, ¿sí? Poniendo en práctica cada una de las cosas que vamos a ir viendo, ¿no? En realidad la asistencia, como les había comentado en la clase anterior, será basada en las actividades que ustedes vayan haciendo. Si ustedes hacen las actividades, serán puestas como asistencia durante el transcurso de la semana. Caso contrario, entonces me veré obligado a ponerles inasistencia. Sí, entonces aquí tenemos en este caso algunas actividades dentro del plan. Una de ellas es lección. Como estamos haciendo grabada la clase, entonces no va a haber esta parte de lección oral, ¿sí? Pero sí vamos a tratar de esta clase, que sería la clase finalización de la unidad 1, ya que la unidad 1 es muy corta, ¿no? Entonces sí van a tener una pequeña evaluación, una pequeña pruebita de algunas preguntas que más adelante les voy a dar para finalizar la unidad número 1, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que mientras ustedes practiquen, mientras ustedes traten de hacer posible de que manejando, si es posible diariamente, si es posible en los momentos donde ustedes tengan tiempo, la plataforma va a ser importante para poder establecer el dominio y las mejoras que ustedes vayan haciendo, ¿no? Lo importante de eso es que ustedes vayan tratando de realizar lo que más puedan en la situación del dominio de la plataforma, ¿no? Pueden, como ustedes saben, pueden hacerlo en cualquier dispositivo, ¿sí? A cualquier hora. Lo importante es que interactúen y puedan tratar de cumplir el objetivo, que el objetivo es aprobarle cada asignatura que ustedes ven y también a su vez de obtener la licencia tipo C. Así que eso sería el objetivo de cada uno de ustedes, ¿no? Independientemente de cada jornada, si es vespertina, si es nocturna, si es fin de semana, es lo mismo, ¿no? Igual el objetivo es el mismo, la licencia, obtener la licencia tipo C. Entonces, una de las cosas importantes tenemos también dentro del desarrollo de la clase, que es las funciones del scroll bar. Las funciones del scroll bar vamos a abrir un poco para que ustedes vean a qué le llamamos scroll bar, ¿sí? Dentro de lo que es el mouse tenemos que es un periférico manual con botones que se utiliza para introducir datos. O sea, cada una de las acciones que tenemos dentro del mouse, que es un botón izquierdo y un botón derecho, cuando nosotros damos clic, que es el botón izquierdo, vamos a tener una acción, ¿verdad? ¿Sí? Cuando le damos un solo clic, significa vamos a seleccionar una opción. Pero si le damos nosotros doble clic izquierdo, significa que va a tener la situación de ejecutar esa acción, ¿sí? Entonces tenemos el otro botón, que es el botón derecho del mouse. Aquí tenemos el botón secundario conocido como el menú contextual. Esa parte del menú vamos a tener que a su vez tiene un menú contextual. Ese menú contextual ustedes lo van a ver si yo presiono el botón derecho. Siempre me va a aparecer un menú como este, ya sea en algún programa o en el escritorio o en el explorador o donde yo esté en este caso colocado, ¿no? Entonces me va a aparecer un menú contextual donde yo voy a poder realizar varias acciones. Eso es el botón derecho, ¿sí? Entonces, conocido como menú contextual. ¿A qué le venimos a llamar nosotros scroll? Le venimos a llamar a la ruedita, ¿no? A la ruedita que ustedes ven aquí, le venimos a llamar scroll. Y esa ruedita es la que nos permite a nosotros subir y bajar, ¿sí? Ya sea en las páginas, ya sea en Word, ya sea en cualquier explorador que nosotros tengamos, nos va a permitir realizar ese tipo de funcionalidad, lo cual nos va a mejorar y nos va a establecer
mejoras y nos va a establecer mayor dominio en el asunto de estar en un documento un poco extenso, ¿no? ¿Sí? Nos va a facilitar ya no la tendencia de estar presionando el botón izquierdo ni tampoco la barra, sino que directamente presionando el botón scroll para abajo va a ir bajando y el scroll para arriba va a ir subiendo. De esa manera me simplifica mucho tiempo y a su vez mucha comodidad. ¿Sí? Aquí, como les había dicho, aquí nos hacemos referencia con los punteros del mouse. Cuando es un clic, selecciona un documento. Cuando es doble clic, ejecuta una acción o abre un elemento. Cuando nosotros, por lo general, lo sostenemos al clic izquierdo, vamos a seleccionar varios elementos, ¿verdad? Sí, eso también es otra cosa importante. En el caso del botón secundario, que es el botón derecho, significa que va a salir en nuestro menú contextual, que también nos facilita muchas cosas, ¿no? Esto de aquí, sí, las funciones, sí se mueve las páginas de arriba hacia abajo según el movimiento de la rueda, ¿no? Eso nos permite el scroll bar, ¿sí? Para eso era la situación del scroll bar, para que ustedes vean de cómo interactúa, ¿no? ¿Sí? Cómo interactúa esta funcionalidad del scroll bar. Sí, tenemos muchos tipos de mouse. Recuerden que hay unos que tienen una rueda y otros que tienen una rueda más compacta, más pequeña, de goma, más adaptable a la mano. Tipos de mouse que nos permiten dar muchas facilidades dependiendo a nuestra funcionalidad, ¿no? Nuestro trabajo. Puede ser que mantengamos mucho tiempo en el mouse, y esa tendencia de tener mucho tiempo con el mouse significa de que nuestro dedo, nuestra mano se va a empezar a adormecer. Entonces es casi imposible utilizar un mouse común. Por lo general siempre necesitamos un mouse que se adapte a nuestra mano y se adapte a la comodidad del tiempo requerido para poder trabajar con comodidad y de la mejor manera, sin tener molestia alguna. Recuerden que hay mouse netamente dedicados a la situación del diseño. También mouse que se requieren para poder realizar diferentes desarrollos, ¿sí? Para poder hacer múltiples tareas, incluso los normales que nosotros conocemos normalmente, que son los más económicos, ¿no? El resto son un poco más costosos debido a su forma, comodidad, material y muchas otras cosas que tienen, ¿no? Sí, entonces eso de ahí es lo que podemos acotar con respecto a las funciones del scroll bar. Ahora, pongamos en práctica lo que les había dicho aquí, ¿sí? Vamos a ir al escritorio. Una de las teclas para ir al escritorio rápidamente, tenemos las teclas, la combinación de las teclas, ¿sí? Combinación, vamos a escribir, aquí estamos en Word. Combinación de teclas para ir directamente al escritorio. Minimizando todo sin cerrar. ¿Cuál sería? La combinación sería Windows, la tecla Windows al mismo tiempo, más la tecla D, ¿sí? Si yo presiono la tecla Windows más D, o sea, no el más significa de que simplemente las tengo que presionar ambas, no es que van a presionar Windows más y D, no, simplemente les está indicando que este más es que las dos teclas se deben de presionar, nada más, ¿no? Entonces solamente las dos teclas, ¿sí? Ese más no lo van a considerar, simplemente es para explicación. Entonces es Windows D y significa de que vamos al escritorio, si se dan cuenta. Entonces se nos hace mucho más fácil porque se minimiza todo, no se cierra nada, solo se minimiza todo. Entonces probemos. Botón izquierdo nos permite seleccionar un clic. Si yo doy doble clic me permite ejecutar, ¿sí? Y sí, veamos, doble clic le doy a ese elemento y se va a abrir. Muy bien. Ahora, si yo le doy clic derecho al escritorio, me va a aparecer el menú contextual, como decía, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son las cosas. Si es que yo arrastro el botón izquierdo, significa de que voy a seleccionar varios elementos, ¿sí? Esas son las funcionalidades, ¿no? Cada uno de los botones del mouse. Volvemos entonces a lo que estábamos, que es la clase 2,
y sigamos colocando, ¿no? Otra combinación de teclas para poder abrir el explorador de Windows, por ejemplo. Entonces les voy a poner aquí. ¿Qué hace esto? Aquí está, ¿no? Minimiza todo directamente y ir al escritorio. Ahora, la siguiente combinación, ¿qué nos va a hacer? Nos va a abrir el explorador de Windows. Abrir el explorador de Windows. ¿Cuál es la combinación? La combinación es en este caso Windows más E. Windows más E para el explorador de Windows. Entonces presionemos Windows E y vemos que se nos abre el explorador de Windows. Ustedes pueden hacer la práctica en su casa para que puedan ir comprobando, ¿no? Estos son diferentes tipos de teclas que ustedes pueden ir conociendo. Cada una de esas teclas tiene diferentes formas. Por ejemplo, el Alt F4, cerrar ventanas. Cerrar ventanas, tenemos Alt, la tecla Alt de su computador, más, o sea, al presionar con otra tecla, significa más F4, ¿sí? F4, que es la tecla F4, que está en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces nos permite cerrar ventanas, ¿sí? Esa tecla Alt F4, ¿sí? Las dos teclas, si nosotros no tenemos ventana alguna y la presionamos, nos va a aparecer para apagar también. Entonces, apagar computador. Apagar computador si no se tiene ventana activa. Entonces esto también nos sirve para eso. Apagar el computador si no se tiene ventanas activas. O sea, me pregunta si es que la quiero apagar o no. Eso también me permite el Alt F4. ¿Sí? Tenemos otras cosas más también, ¿no? ¿Sí? Para poder ir viendo el administrador de tareas, cómo lo saco, presionando control. Esas son 3 teclas ahora. Control, Alt, suprimir. Entonces, abrir el explorador de tareas. Pues el administrador de tareas se llama. Administrador de tareas. Sí, el administrador de tareas, ¿cuál sería la combinación? Sería en este caso Alt más Control más suprimir. Sí, entonces esto, suprimir, o le podemos decir borrar o del. ¿Sí? Cualquiera de esas es suprimir, ¿no? Es como borrar. Las 3 teclas presionadas me va a abrir el explorador de tareas, ¿sí? Entonces aquí si yo presiono me va a aparecer eso, ¿no? Son diferentes maneras, ¿sí? Para poder ir haciendo cada una de ellas. Me permite simplificar mucho cuando sea necesario. Y en este caso, ¿sí? Espero que ustedes puedan entender estas combinaciones y ustedes las puedan practicar en su computador, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es cómo apagar, decía el plan, ¿no? Vamos a ver el plan que nos corresponde, que es cómo encender y apagar un computador. Veamos, cómo encender un computador. Nosotros encendemos un computador, ¿cómo? Anotemos los pasos de cómo lo encendemos. Primero, para encender un computador, tenemos 1, colocar o en este caso poner los cables de poder, ¿sí? O de energía. Entonces vamos a colocar, vamos a poner los cables de energía, es el primer punto. Segundo punto, vamos a poner, ¿qué cosa? Vamos a aprender, encender el UPS o regulador 3. ¿Qué vamos a hacer? Luego de encender el UPS o regulador, vamos a proceder
a, en este caso, presionar el botón del CPU y del monitor. 4. Luego de hacer esa presión, ¿sí? Entonces esperar hasta que se cargue todo el proceso de encendido. Listo, de esa manera lo aprendemos, ¿no? Pueden haber 3 pasos, pueden haber 4 pasos, pero es la mejor manera de poder encender un computador, ¿sí? Entonces, la forma de apagarlo, ¿qué nosotros hacemos para apagarlo el computador? Para apagarlo, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Es retirar, primero, presionar las teclas Alt F4 si es que no tenemos ventanas abiertas, o si no, ir directamente al menú, a la barra de abajo, que sería la barra de estado. Luego de presionar Windows, yo elijo apagar y ya automáticamente me va a pedir para apagar, ¿no? Que esa es otra forma también, que eso sería importantísimo para que ustedes puedan apagarla. Una vez que ya hacen esa opción de apagarla, ya no tienen que presionar ningún botón, solamente lo único que tendrían que hacer es desconectar en este caso, presionar el botón de apagado del CPU, del UPS o del regulador, y luego desconectar los cables de la fuente de poder de ellos, ¿no? Es lo único que tendrían que hacer para poder evitar cualquier problema, ¿sí? Hay unos monitores que son modernos que no necesitan estarlos apagando, presionando el botón de apagado, porque esos se prenden automáticamente, ya que tienen una forma de poder regular energía. Entonces ya no requieren, como antes, de presionar el botón hasta apagarse, ¿sí? Entonces ya los monitores actuales tienen esa forma peculiar de poder hacer ese tipo de tecnología, ¿sí? Entonces eso de ahí tenemos para la forma. En lacto casi es muy parecido, solamente tenemos que omitir la parte del monitor porque simplemente tenemos un solo botón, es la única situación. Incluso en el monitor nosotros nos simplificamos estar presionando el botón porque eso ya se prende automáticamente, que también es otra cosa importante, otra cosa muy buena a nivel del encendido, ¿sí? O del apagado, ¿sí? Entonces ya tenemos estos elementos. Vamos a ver la situación del plan que más tenemos que ver. Dice escritorio de Windows. Veamos el escritorio de Windows. ¿Qué nos hace referencia al escritorio de Windows? Para irnos al escritorio de Windows, eran las teclas Windows T. Tenemos el escritorio de Windows. ¿Qué vemos dentro del escritorio de Windows? Tenemos iconos, tenemos la situación de la barra de estado, tenemos la barra de fecha, la barra de direcciones, tenemos el botón de inicio, donde aquí nos van a reflejar todos los iconos, programas que tenemos instalados. También podemos ver dentro de la barra de estado algunos programas anclados que nosotros podemos tener siempre y cuando nosotros querramos, ¿no? En este caso tengo anclado lo que es el explorador, lo que es Excel, lo que es Google Chrome, lo que es Camtasia, lo que es, bueno, otras cosas más, otros programas más que yo puedo tenerlo. Incluso aquí en la barra de estado yo puedo ver cómo se encuentra funcionando, si tengo un antivirus, si tengo un pendrive, si tengo la conectividad a internet, si tengo la fecha y la hora, si tengo si que me carga o no me carga la batería, cosas así que tengo que ver, ¿no? Y lo cual también me simplifica muchas cosas dentro de este escritorio, ¿no? En este escritorio yo puedo ordenar muchas cosas, puedo ver muchos iconos, puedo ver la barra, la papelera de reciclaje, puedo ver el explorador de Windows, puedo ver todos los programas si es que se hacen acceso directo dentro del escritorio. ¿Qué será lo recomendable? En este caso, tenerlo muy organizado. En este caso lo tengo muy desorganizado, pero sería importante en su caso que lo tengan organizado. Si ustedes al momento de pasar a la parte de la barra muy derecha, ¿no?
ustedes van a darse cuenta que tienen otro menú más, que es para poder realizar varias opciones más. Entre ellos, compartir, ver la barra, configuración, si es que quiero ver aquí, por ejemplo, un panel de control, si es que quiero subir el volumen, el brillo, un teclado de pantalla, si es que quiero apagar el computador. Bueno, muchas otras funcionalidades tiene el escritorio que nos permiten tratar de dominar más en la parte del sistema operativo. Recuerden que depende también del sistema operativo, la situación del escritorio. Hay sistemas operativos antiguos como Windows XP que tienen un escritorio mucho más simple, mucho más sencillo, pero mucho más rápido. Tenemos también Windows 7 que también es la misma situación. Tenemos también el sistema operativo Windows 8 que también fue un proyecto, un sistema operativo muy de carencia de errores, ¿no? Pero igual se lo trató de utilizar en algunas correcciones que hubo por parte de los fabricantes y luego sí desarrolladores, y se mejoró en algunos aspectos. Entonces, en la situación de ahorita del Windows 10, que también está dando muchos inconvenientes en las situaciones de errores, pero a su vez ha sido mucho más estable hasta el momento por las correcciones que se han hecho por parte de los desarrolladores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todo esto de la situación del escritorio. Ahora vemos dentro de esto, vamos a ver que tenemos también elementos de una ventana del explorador de Windows. Veamos cómo hacemos esto. ¿Cómo abrimos el explorador de Windows? Tenemos Windows E. Recuerden eso, ¿no? Vamos a ir a una unidad cualquiera. Vamos a ponernos aquí. Esta unidad está con algunos archivos. Yo ingreso con un clic, doble clic, ¿no? Primero un clic para seleccionar y el otro clic para poderlo abrir, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya se encuentra aquí en este explorador de Windows, tenemos muchas otras cosas. Las barras en la parte de arriba, las barras de menú, que cada una tiene diferentes barras. Aparte de esas barras de menú, también tengo la opción de poder crear mis directorios, mis carpetas, mis archivos, ¿no? Si es que yo quiero crear una carpeta, ¿cómo haría? Primero, puedo hacerlo a través del botón derecho del mouse o el botón secundario. Clic derecho, nuevo, carpeta. Voy a crear una carpeta. Se va a llamar práctica. Práctica, enter, y ya se me crea el directorio de la carpeta, ¿no? Ingreso, voy a ingresar a este directorio, clic derecho, de nuevo clic derecho, nuevo, y luego carpeta, y voy a colocar aquí es directorio 1 y voy a ir creando una raíz, ¿no? Voy a ir creando poco a poco más directorios, si quiero archivos, si quiero colocar más ordenado cada uno de mis directorios para poder ir a conocer esto. Es importante esto por cualquier situación y que ustedes conozcan cómo se va creando, ¿no? Puedo crear no solamente carpetas, sino también puedo crear archivos. Archivo en Word, archivo en Excel, archivo en PowerPoint. Cualquier otro archivo, incluso archivo básico para que ustedes vean, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí ya hemos concluido con todas estas partes. Ya hemos visto casi la mayoría de la unidad 1, es muy básica como les había indicado, pero a su vez también nos va a permitir conocer algunas cosas, ¿sí? Una de ellas es, vamos a ver unas preguntitas para que ustedes la puedan responder y luego dar la evaluación, que es basado en esas preguntas que les voy a resolver, les voy a dar como respuestas y ustedes solamente las repasan para que den la prueba. Son 7 o 8 preguntas, no recuerdo en este caso, y luego sí van ustedes a dar la prueba de la unidad número 1 para luego entrar al nuevo tema, que es Microsoft Office Word 2016, que es para la siguiente clase, que es la unidad número 2, ¿no? Entonces veamos la prueba. Aquí tenemos la prueba de la unidad número 1. Nos dice escriba 3 periféricos de entrada. Periféricos de entrada, ¿a qué nos llamamos nosotros? A los periféricos que nos permiten ingresar datos. Uno de ellos es el teclado, es el mouse, uno de ellos es la situación del escáner, ¿sí? Entonces ya tenemos los 3 elementos. 2, tecla que activa la pantalla de inicio. ¿Cuál es la tecla que activa la pantalla de inicio? Es tecla Windows, ¿no? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de encender un computador? Entonces vemos, primero,
fluido de energía. 2, regulador de voltaje. 3, unidad central. Y 4, monitor. ¿Sí? Entonces la última es la respuesta correcta. 4. ¿A qué tipo de dispositivo pertenece el mouse y teclado? Al dispositivo de entrada. Dispositivo interno que almacena información en forma permanente. ¿Cuál es el dispositivo interno? Es el disco duro, es de forma permanente, ¿sí? También puede ser pendrive, ¿sí? Pero a su vez también es interno, no es interno, ¿no? Un pendrive no es interno, sino es externo, entonces disco duro, ¿sí? Tecla que permite obtener los signos especiales que se encuentran en la parte superior izquierda de las teclas numéricas. ¿Cuál es la tecla que activa esa parte, esa funcionalidad para poder utilizar la parte de arriba de los números, de la parte numérica? Es Alt Gran. No, Alt Gran, yo presiono Alt Gran y ya podría utilizar la funcionalidad de las teclas numéricas, ¿sí? Ahora, crear carpetas en la ventana del explorador y dentro de la misma crear otras subcarpetas. ¿Cuál es la forma de poder hacerlo? Clic derecho, luego nuevo carpeta y pongo el nombre de la carpeta. Copia archivos en la carpeta y subcarpeta. ¿Cómo hacemos la copia de los archivos? ¿Cuál sería la combinación de teclas? Es control más C. O sea, presiono la tecla control y presiono la tecla C y yo voy a copiar y hacer un archivo directorio. Y luego lo puedo pegar. ¿Cuál es la forma de pegarlo? Es control V, ¿sí? la V, o a su vez Shift Insert. Cualquiera de las dos nos permite pegar un elemento, ¿sí? Y para poder mover una carpeta o un archivo es control X. Yo presiono control X y yo voy a cortar o voy a mover una carpeta o un archivo de un lugar a otro, ¿sí? Entonces veamos cómo hacemos esto y cómo eliminamos una carpeta también o directorio. Vamos a ir a la práctica donde teníamos, ¿sí? Y aquí yo lo voy a hacer más pequeña esta ventana. Voy a irme al escritorio y aquí voy a copiar algo. Por ejemplo, este archivo lo voy a copiar y puedo copiarlo con el mouse o puedo presionar las teclas que les enseñé. Control C. Luego voy al directorio que creé y voy a poner control V y ya se va a pegar. ¿Qué pasaría si yo lo quiero cortar esto y pegarlo aquí en directorio 1? Control X. Se dan cuenta que se pone opaco, ¿sí? Y aquí ingreso y le coloco control V y se corta, significa que se mueve, o sea, ya no va a aparecer este archivo en práctica, sino ya lo moví a directorio 1, ¿sí? ¿Y qué pasaría si lo quiero eliminar? Lo selecciono al archivo, al directorio, cualquiera de los dos, presiono suprimir y luego le doy clic en sí para eliminarlo a la papelera. O sea, este elemento se va a la papelera de reciclaje. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero eliminarlo a la papelera de reciclaje, sino lo quiero eliminar de forma permanente? Tendría que presionar Shift, suprimir. Y de esa manera voy a eliminar de forma permanente, ¿sí? Entonces, mucho ojo en esto, ¿no? Mucho ojo en esta combinación de teclas que les acabé de mencionar. Para eliminar la papelera, solo el botón suprimir y le ponemos sí para poder eliminar la papelera. Si queremos eliminar de forma permanente para que no vaya a la papelera, sino ya se destruya completamente el archivo directorio, presiono Shift, suprimir y luego le doy clic en sí y ya automáticamente se va a desaparecer ese archivo y no lo podríamos recuperar. Solamente con algunos procesos en sí para poderlo hacer, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes van a poder ir practicando en su casa y ponerse al día para la prueba de la unidad número 1, ¿sí? No va a haber tareas por ahora para esta unidad, pero sí en la siguiente clase vamos a ver algunas otras tareas, ¿no? Por lo pronto hemos concluido la clase 2 y hemos concluido la unidad 1, que es muy corta, lo cual en el siguiente encuentro vamos a tener la clase 3 de la unidad 2. Vamos a acoplar la clase 3 y la clase 4 en la unidad número 2 en la siguiente clase, ¿no? Por lo pronto eso es todo. Bueno, pasen muy bien. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?